Hola a todos. El día de ayer se celebró la farsa chavista, la farsa del socialismo del siglo XXI, en una de las peores dictaduras del mundo, en Venezuela. El pueblo demostró una simple cosa, que apoya a María Corina Machado. María Corina Machado ha sido capaz hasta este momento de agregar los sentimientos del pueblo en contra de esa brutal dictadura. Pero ¿por qué hablo de la farsa chavista? Porque Chávez fue una gran mentira desde el momento en que llegó al poder. Sin embargo, fue una mentira que engañó a millones de venezolanos. Inclusive, hoy día, si usted habla con algunos de los desterrados chavistas, de los desterrados que habían votado por Chávez, y les pregunta qué pasa en Venezuela, la respuesta que estas personas te dan es que con Chávez las cosas no iban tan mal y el problema fue la llegada de Maduro. El día de hoy todavía hay muchos que votaron Chávez que no entendieron el horror o lo que representaba este terrible y este nefasto líder. ¿De qué se trata realmente? ¿Qué es realmente esa farsa chavista? Bueno, la farsa chavista demuestra cómo Chávez, o la gran mentira chavista, demuestra cómo Chávez engañó a millones de electores, porque en los primeros años de su elección, sin duda, había dado una imagen de líder reformador, de algo que Venezuela necesitaba. Pero engañó a esos electores prometiendo un Eldorado, cuando en la realidad convirtió ese país a niveles de pobrezas inimaginables y a niveles de corrupción y violencia política legal, inimaginables. Chávez decía que quería el bien del pueblo, cuando en la realidad depredó al pueblo de su libertad, de sus recursos y de la esperanza del futuro. Que deberían ser tres pilares que cada pueblo, cada persona que vive en cualquier país del mundo debería tener para creer en el futuro y creer en la posibilidad de mejorarse. Chávez destruyó estos tres pilares y demostró realmente la violencia y la brutalidad con los cuales se manejan las dictaduras de izquierda, las dictaduras comunistas. Ahora bien, todas las dictaduras son malas. Sin embargo, las comunistas han sido capaces de engañar más al pueblo. ¿Por qué? Porque tienen ese discurso, esa apariencia de igualdad, cuando en la realidad son mucho peor de cualquier, inclusive dictadura de derecha. ¿Por qué? Te cuentan, no, pero nosotros queremos el bien del pueblo, cuando en la realidad quieren el bien para sus bolsillos y depredan, roban al pueblo su futuro. ¿Cuál es la realidad actual de Venezuela? Bueno, de un punto de vista económico, la destrucción total del tejido productivo del país. ¿Quién quiere ir a Venezuela a invertir plata? Bueno, solo algunas industrias o algunas empresas petroleras que se aprovechan de la ineptitud con la cual es manejada PDVSA, la empresa que debería manejar el petróleo venezolano. Pero alguien que quisiera, por ejemplo, montar una fábrica de microchip en Venezuela, yo creo que en su sano juicio sería el último país del mundo que toma en consideración. Otro aspecto nefasto de Venezuela ha sido la legalización de las mafias. Vemos un país que tiene una fachada y que tiene muchos otros países que lo apoyan, que llegan a excusar ese horror que vive el pueblo y al mismo tiempo, en la realidad, como ha dicho María Corina Machado, representa el régimen tal como es la ilegalidad. Es muy interesante, por ejemplo, observar la relación actual que existe entre Venezuela y Guyana. Hay un territorio muy vasto que de tamaño representa
la mitad de Italia, que está en reclamación. Sin embargo, es controlado por Guyana. Este territorio, si nosotros analizáramos cómo ha sido tomado por Guyana, si vamos atrás algunos siglos, definitivamente deberíamos llegar a la conclusión que el hecho de que en este momento es de Guyana probablemente no es tan correcto. En otras palabras, la reclamación de Venezuela sería justa. Sin embargo, la farsa que hay, otra farsa, con Guyana demuestra toda la hipocresía chavista. ¿Por qué? Chávez se había hecho gran amigo de Guyana y le había dado implícitamente el derecho a Guyana en utilizar o en controlar este territorio y en ser parte integrante de Guyana. Obviamente Maduro, cuando se encuentra con una baja de apoyo popular muy significativa y cuando descubre que en este territorio hay recursos y que Guyana es capaz de demostrar por su política económica ser sumamente más eficiente que Venezuela, obviamente Maduro empieza a reclamarlo gritando y en estilo madurista. ¿Cómo va a terminar esto? Bueno, que Guyana seguirá dueña de ese territorio, porque no podrán meterse con Guyana. Si van a tocar Guyana, van a tener una respuesta muy fuerte, probablemente de Estados Unidos y del Reino Unido. O sea, van a pulverizar el ejército venezolano en un día. El intento va a ser un intento catastrófico, al igual que ocurrió en Argentina, cuando la dictadura militar de Argentina trató de reclamar las Falkland. Eso va a ser aún peor, porque en Guyana en este momento hay una producción petrolera muy importante. Guyana entonces está protegida por las petroleras y por los países que apoyan a esas petroleras. Eso es bastante obvio. Sin embargo, en el imaginario chavista, madurista, quiso tener también unas elecciones en Guyana para demostrar que puede tener un cierto control de ese territorio en reclamación. Pero en la realidad es otra pantalla que se construye en Maduro que no va a llevar a ningún resultado concreto en términos de reclamación real del territorio. Repito, este análisis que estoy haciendo de Guyana no quiere decir que Guyana tiene realmente el derecho sobre este territorio. Sin embargo, es muy difícil de entender cómo Chávez le había prácticamente regalado el territorio Guyana y después Maduro se despierta un día y dice, no, ese territorio es mío. Entonces, es obvio entender que Maduro lo hace con fines de proyectar a sus votantes una capacidad militar y un poder. El único poder que tiene Maduro realmente es en Venezuela y es su capacidad, junto con Diosdado Cabello, de gritar. Otra cosa que sorprende es la agresividad con la cual estos líderes, estos jerarcas chavistas hablan, proyectan al pueblo su fuerza por medio de la agresividad en lugar de por medio de la inteligencia. ¿Por qué? Definitivamente, si uno ve los números económicos de Venezuela, mucha inteligencia no hay. Hay solo gritos y muchas violencias políticas. Otra característica importante de estas elecciones es que hubo más represión política. Me parece que hubo por lo menos 70 arrestos injustificados y las cárceles venezolanas están llenas de presos políticos, al igual que ocurre en las cárceles de Cuba y al igual de lo que ocurre en todas las dictaduras, sean estas zurdas o derecha. Al final de cuentas, una dictadura donde se reprime el pueblo, no importa el color político que tenga, simplemente actúa de la misma forma. ¿Qué es realmente lo que las diferencia? Esa gran mentira que ha engañado millones de votantes y que todavía, después de haber demostrado el desastre que fue,
sigue en la memoria colectiva de los que dieron los primeros votos pensando que la revolución chavista era algo bueno para el país, cuando desde el primer momento, desde el momento en que le dieron el voto, era solo un gran error. Y lo que es interesante notar es que no hayan reconocido ese tremendo error que cometieron. La gran mayoría sí lo reconoció, pero sigue habiendo muchos de los que votaron por Chávez, de los que hoy día están en contra de Chávez, que siguen justificándose a sí mismo ese terrible error. Muchas gracias, dame tu like, suscríbete al canal, los espero en mi próxima análisis.